Capítulo 1. El Principito y su mundo. Érase una vez, en medio del silencio dorado del desierto, un pequeño niño de cabellos como espigas al sol, que hablaba con las estrellas y escuchaba el latido de una rosa. No venía del mundo de los adultos. No entendía sus prisas, ni sus reglas, ni sus modos. Preguntaba cosas que muchos no sabían responder y, con su sola presencia, lo llenaba todo, haciendo que las palabras no fueran necesarias. Su sola existencia parecía venir de otro planeta, y quizá así era. Desde que el Principito llegó a nuestras vidas, nos enseñó a mirar con otros ojos. En su universo no hay normas preestablecidas ni instrucciones sociales. Él observa, pregunta, siente, y no entiende del todo por qué los adultos se comportan como lo hacen. No sigue las mismas rutas ni juega el mismo juego, pero eso no le impide encontrar sentido, belleza y profundidad en cada planeta que visita. El Principito no comprendía por qué los adultos se afanaban en contar estrellas para decir que les pertenecen, ni por qué un hombre bebía para olvidar que tenía vergüenza de beber. No le cabía en el corazón que alguien prefiriera lo útil a lo bello, o que una flor pudiera ser juzgada por tener espinas. Él miraba el mundo con ojos que veían distinto, con un alma que buscaba sentido más que lógica. En su modo de estar, en su delicada forma de relacionarse, hay algo que nos recuerda a ciertos niños que también viven en un mundo propio, donde las reglas sociales a veces no tienen sentido, donde lo literal puede confundir y lo simbólico puede ser más real que cualquier palabra. Niños que, como el Principito, prefieren las preguntas profundas al ruido superficial, que no siempre comprenden cómo funciona el mundo adulto, pero sienten intensamente la verdad que late detrás de cada cosa. Cada planeta que visitó estaba habitado por un adulto diferente, cada uno inmerso en una lógica propia, absurda a ojos del pequeño viajero. En ese encuentro, el Principito no solo fue testigo de la extrañeza del mundo adulto, sino que comenzó a enfrentarse con una incomodidad que le dolía en el pecho, la imposibilidad de comprender esas reglas no escritas, esos comportamientos que parecían no tener sentido. En cada encuentro, el Principito pregunta, y aunque no siempre comprende, nunca juzga. Él simplemente no encaja, pero en su no encajar habita una sabiduría única. Y tal vez por eso se aferraba a su rosa, aunque no siempre supiera cómo demostrar su amor. Tal vez por eso necesitaba limpiar sus pequeños volcanes y observar cada atardecer con devoción. Sus rutinas eran su refugio, su manera de comprender y darle sentido al caos. Porque en su mundo, como en el de muchos niños con autismo, lo esencial no se muestra con gestos grandes ni se dice a gritos. Lo esencial se siente. Primero encontró al rey, que quería poseerlo todo, incluso aquello que no podía controlarse, las estrellas, el amanecer, los bostezos. La autoridad reposa sobre la razón, decía el rey, sin notar que su lógica no era la del Principito. Para un niño con autismo, esta figura puede representar ese entorno rígido que impone normas sin explicaciones, sin espacio para la espontaneidad. Reglas sociales que nadie explica, pero que todos parecen conocer. El niño con autismo no desobedece por rebeldía, sino porque no comprende por qué es importante lo que se le exige. Como el Principito, siente que ese orden impuesto no se ajusta a lo que su alma siente como verdadero. Luego, en el segundo planeta, el vanidoso esperaba aplausos, reverencias y halagos constantes. No escuchaba, no miraba realmente al Principito, solo quería ser visto. Para un niño del espectro, estas interacciones pueden resultar desconcertantes. ¿Por qué actúa como si el mundo girara a su alrededor? Este tipo de conductas sociales, donde el juego de la vanidad parece más importante que la conexión genuina, puede hacer que un niño neurodivergente se sienta aún más fuera de lugar, desconectado del modo de ser de los otros. La dificultad de encajar, la vivencia de muchos niños autistas.
Las habilidades sociales son uno de los desafíos más comunes para un niño autista. No porque no quiera conectarse, sino porque lo hace desde un código diferente. Quizá prefiera el contacto directo y sincero a los rodeos sociales. Quizá no sepa cómo iniciar una conversación o no comprenda por qué debe mirar a los ojos para que lo escuchen. A veces, su honestidad desarma, otras veces, su silencio también. Pero eso no significa que no desee el vínculo. El Principito anhela profundamente una conexión real. Lo vemos en su relación con la rosa, en su amistad con el zorro, en su necesidad de volver a su pequeño planeta. Él también busca ser comprendido, ser querido, pertenecer. Solo que necesita que lo escuchen como él habla, que lo entiendan desde su lenguaje emocional, que respeten su forma de vincularse con el mundo. En el tercer planeta vivía un bebedor. Bebo para olvidar que tengo vergüenza de beber, decía, repitiendo un círculo de tristeza que el Principito no comprendía. Esta escena encierra una profunda metáfora sobre el dolor silenciado y los mecanismos que algunas personas utilizan para anestesiarse. Para un niño con autismo, cuya percepción emocional suele ser especialmente profunda, este tipo de dolor velado puede resultar desconcertante. Puede percibir el malestar, incluso absorberlo, pero le cuesta comprender por qué se mantiene, por qué no se expresa con claridad. Ese misterio, esa falta de sentido, puede afectarlo más de lo que demuestra. Más adelante, el hombre de negocios, ocupado en contar estrellas y adjudicárselas como propiedad, es el retrato del adulto obsesionado con la productividad y la posesión. El Principito le pregunta, ¿y para qué sirven las estrellas? Y la respuesta no tiene sentido para él. En este diálogo se refleja la dificultad que puede sentir un niño con autismo al enfrentarse a un mundo que valora más el tener que el ser, donde la lógica emocional y el pensamiento profundo muchas veces se dejan de lado. Donde se espera que todos compartan las mismas prioridades, sin detenerse a pensar que hay quienes caminan al ritmo de otra melodía. Y así continúa el viaje del Principito, con personajes que le hablan desde un idioma emocional que no comparte, pero que le interesa comprender con paciencia y con esa ternura tan suya. Y es ahí donde el paralelismo entre el Principito y un niño con autismo se hace tan nítido. Su corazón abierto, su mente lógica, su necesidad de entender, y la sensación de no encajar, no porque esté roto, sino porque el mundo que lo rodea parece no haber sido hecho a su medida. Esa forma de percibir también trae desafíos. Muchos niños autistas enfrentan dificultades para comprender las reglas sociales implícitas, para leer las expresiones faciales e interpretar las intenciones detrás de los gestos. Llegan incluso, por esa diferencia, a ser excluidos o mal interpretados. Y, al igual que el Principito, pueden sentirse solos, incomprendidos, atrapados entre mundos que no hablan su idioma. La mirada distinta, una forma singular de ver el mundo. Los niños con autismo, como el Principito, poseen una mirada distinta, profunda y sorprendente. No es que no vean lo mismo que los demás, es que lo ven de otra forma. Donde otros pasan de largo, ellos se detienen. Donde otros llenan de palabras, ellos observan en silencio. Donde otros ven rutina, ellos encuentran detalles que nadie más percibe. Esa mirada única no solo es valiosa, es necesaria. Nos recuerda que hay muchas maneras de estar en el mundo, y que ninguna es más válida que otra. Cuando la conexión ocurre, la rosa y el zorro. En su historia con la rosa, el Principito vive la confusión de un vínculo que no entiende del todo. La rosa lo ama, pero no sabe cómo expresarlo. Él la cuida, pero también se siente herido por sus palabras. Hay una desconexión entre lo que sienten y lo que logran mostrar, algo que puede resultar muy familiar para quienes viven o acompañan a un niño con autismo. Luego llega el zorro, y con él, la magia. El zorro le pide que lo domestique, es decir, que cree un lazo. Pero le advierte,
Uno solo conoce bien las cosas que ha domesticado. Es una lección de oro sobre las relaciones. Requieren tiempo, paciencia y ternura. El Principito aprende que no todos los vínculos son instantáneos, que amar y ser amado requiere construir, repetir, esperar. Así también ocurre con muchos niños autistas. Las conexiones pueden parecer difíciles, pero cuando se dan, cuando uno entra en su mundo, cuando se respetan sus tiempos y formas, surgen vínculos profundos, sinceros, irreemplazables. Lo que a veces se interpreta como desinterés o frialdad suele ser, más bien, una necesidad de otra puerta de entrada. Como el zorro, estos niños necesitan que los domestiquemos, y que estemos dispuestos a dejarnos domesticar también. La calma de lo constante. En el hogar del Principito, aquel minúsculo asteroide vivía rodeado de rituales que para él eran sagrados. La rutina de limpiar sus 3 volcanes con delicadeza, como un guardián que cuida las puertas secretas. El gesto de arrancar las hierbas salvajes que amenazaban a su Rosa, única compañera y espejo de su propio corazón. Cada amanecer era una ceremonia. Él, la escoba y el capullo rojo. Y cada atardecer se sentaba a contemplar la flor, sintiendo en su fragilidad la promesa de cuidar aquello que más amaba. Para el Principito, estos rituales no eran mandatos, sino puentes hacia su mundo interior. Eran la manera de ordenar sus emociones, de dar sentido a lo que sentía, de hablar en silencio con el universo. Igual que para muchos niños que viven dentro del espectro autista, cuya forma de percibir el mundo exige un lenguaje propio, donde no bastan las palabras, sino que se necesitan gestos claros, rutinas que lo sostengan y símbolos que den forma a lo inefable. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, dice el zorro. ¿Y cuánta verdad hay ahí? En el caso del autismo, lo esencial no siempre se ve. La forma en que un niño se esfuerza por comprender lo que otros captan de manera natural. El mundo interno que no siempre logra expresar. Las emociones intensas que, a veces, se esconden tras una mirada perdida o una frase repetida. Pero también es invisible el brillo de su lógica única, la belleza de su atención al detalle, la profundidad con la que pueden vincularse cuando se sienten seguros. Esa forma de ver, tan cercana al don de la inocencia, no es una falla por no encajar en la lógica apresurada de los adultos, sino un regalo que revela paisajes ocultos, la textura de una hoja mecida por el viento, el eco lejano de una gota de agua, la melodía que nace cuando el aire abraza las copas de los árboles. Cuando miramos con los ojos del Principito, aprendemos que la vida no es un cúmulo de normas implícitas, sino un lienzo que pide ser observado con ternura. Muchos niños dentro del espectro comparten esa mirada distinta. Sienten cada sonido como un hechizo, cada gesto como una promesa, cada silencio como un poema. No corren tras la lógica apresurada de los adultos, sino que construyen su propio mapa de emociones, con pistas hechas de rutinas sagradas. Una canción al amanecer, un abrazo preciso, un dibujo constante, y símbolos que dan forma a lo que hierve en su alma. La empatía y la aceptación, claves para el encuentro. Comprender a un niño con autismo no requiere fórmulas mágicas, pero sí una disposición amorosa. Es necesario dejar de lado las expectativas rígidas y abrir el corazón para aceptar su forma de ser. La empatía, esa capacidad de intentar ver el mundo desde su lugar, es el primer paso. La aceptación, el abrazo incondicional a lo que es, sin intentar corregirlo todo, es el segundo. Porque, al final, lo que necesitan no es ser transformados, sino ser acogidos. Igual que el Principito, necesitan que alguien les diga, estoy aquí, te veo, te escucho y me quedo. Y, desde ahí, el puente se construye solo. Una invitación a mirar con otros ojos. Este capítulo no es solo una reflexión sobre el Principito ni sobre el autismo. Es una invitación, una puerta para mirar distinto.
a detenernos antes de juzgar, a hacer el esfuerzo de comprender desde la ternura. Porque detrás de cada niño que parece no encajar, puede haber un principito. Y si tenemos la sensibilidad de verlo, si aprendemos su idioma y lo invitamos a aprender el nuestro, entonces descubriremos un universo entero que no sabíamos que existía. Reflexión final de capítulo. Cuando el principito habita en un niño. Tal vez el principito no era solo un viajero de planetas. Tal vez también era un viajero de mundos interiores, de esos mundos donde las palabras a veces sobran y los gestos pequeños son más verdaderos que cualquier discurso. Los niños con autismo no viven en otro planeta, pero a veces, como el principito, parecen hablar otro idioma. Uno más silencioso, más esencial. Uno que no entiende. ¿Por qué hay que mentir para ser amable o reírse de lo que no tiene gracia? Uno que no encuentra sentido a correr si nadie va a detenerse a mirar una flor. El principito no comprendía al borracho, al rico, ni al vanidoso. Y no era porque no quisiera, era porque su lógica era distinta, y su corazón también. Como los niños con autismo, que buscan sentido donde otros solo ven rutina, que sienten más de lo que dicen, que aman sin etiquetas ni condiciones, y que necesitan, con urgencia, que alguien aprenda a domesticarlos, a mirar con el alma, a quedarse. Quizá el mayor acto de amor sea no intentar cambiar al principito, sino aprender a escuchar su música, aunque suene diferente a la nuestra. Y si un día encuentras a uno en tu vida, no lo apures, no lo corrijas, no lo juzgues. Detente. Siéntate con él a mirar una flor. Y escúchalo. Porque lo esencial, como ya lo sabes, no se ve con los ojos.